Bueno, y aquí estamos en la segunda parte donde estamos buscando, desentrañando el caso de Citgo. Citgo, para todos los que no saben, era el orgullo de Venezuela, era el orgullo de muchos, era una empresa exitosa, una empresa que generaba envidia, porque decían, wow, y todos los pequeños negocios que vivían de allí, lo que eran las economías, la parte de la economía terciaria. Uno estaba en un pueblito por allá. Yo recuerdo que yo fui a un pueblito entre Pensilvania y Nueva York. Y allí, pues se me había quedado, prácticamente me quedaba sin gasolina. Yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Y de pronto aparece Citgo. Oh, la belleza de ese símbolo y de esa gasolinera salvándome por allá por unos pueblos perdidos de los Estados Unidos. Qué alegría, jamás se me va a olvidar eso, hasta me tomé una foto y todo, la tengo. Y eché mi gasolina barata también, porque estaba más barata en Citgo, hasta me compré unos caramelos, unos cocosetes y seguí mi rumbo. Eso cambió. Y eso cambió, y repito, porque se tomaron políticas equivocadas por la incapacidad, por la ignorancia, por la estupidez política, por el adoctrinamiento, por la política de la corrupción sistémica que incluye a Citgo y que incluye a PDVSA. ¿Por qué incluye a Citgo? Porque fue por un momento la caja chica del régimen y de ahí sacaban plata, y la Fundación Simón Bolívar, bueno, pues ahí metieron plata para todo, ahí hicieron de todo y siguen haciendo, pero ahora con el ojo clínico del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entonces es más complicada la cosa, ¿no? Y yo tengo por ahí cuentos de cuentos. Leroy Garrett nos está acompañando para contarnos la historia. Él es abogado, experto petrolero y conoce desde la A hasta la Z. Así que empecemos esta segunda parte. Quisiera que le explicara si nos fuimos porque ese evento que hubo en el año 2016 con Citgo creo que marcó la pauta para lo que venía también, y el hecho de que no sé si tú crees, pero las personas que asumieron luego la directiva, como le estamos diciendo que esto era raro, deciden en el 2019 que los negocios de Venezuela que están afuera los maneje Guaidó y compañía, y los otros, que eran los del régimen, que era el que tenía el poder en Venezuela, el régimen obviamente. Y nombran una junta directiva. Uno de los temas que yo quisiera que explicaras es que ese famoso alter ego, adelante. Y hay un pináculo dentro de esa herramienta política nefaria que es el descabezamiento gerencial y operativo de la compañía en el paro cívico del año 2002 y 2003, cuando se utiliza PDVSA, la oposición y ciertos elementos de la gerencia se apolitizan y creen y sin contar en aquel momento con todas las piedras que tenían en la mano, porque los rusos también juegan. Yo me acuerdo un artículo histórico de Alberto Quiroz Corradi, ya fallecido, donde en el preámbulo de aquel paro él dijo eso. O sea, después que los americanos pierden las Olimpiadas, el basquetbol con los rusos, ellos hicieron un plan para eliminar a los rusos, creo que en las próximas Olimpiadas en Montreal. Y uno de los coaches dijo, pero hey, ok, todo esto está muy bien, y donde los rusos también juegan. Y el gobierno, fue un paro cantado, el gobierno se preparó, tuvo su plan de contingencia, los iraníes movieron los barcos, los brasileños dieron la gasolina, y sabemos lo que pasó. 20 años después, esta gente que llevó a la nómina petrolera a la masacre y la dejó en el medio del río, fueron los que Guaidó ha nombrado los líderes de la PDVSA Hawk. Estas mismas personas que se convirtieron en los paladines de la justicia petrolera, ahora se desdoblan. Clásico, yo creo que Borges hubiera hecho un artículo sobre Venezuela en la historia universal de la infamia, porque realmente lo que ha ocurrido es infame. Y te voy a decir otra cosa, Maybor, para ya agilizar un poco más y que tu audiencia esté en cuenta. Nosotros le hemos dicho al país, nosotros le hemos dicho a todos aquellos que se han interesado en nuestra demanda que una de las herramientas estratégicas que cuenta Venezuela para seguir manteniendo a Citgo es reconocer la deuda de los trabajadores, porque eso automáticamente cambia o racionaliza
o normaliza un elemento de todos los que están ausentes de un procedimiento de quiebra que nadie por la avaricia ha querido imponer. Esto que está ocurriendo también a nivel judicial en los Estados Unidos no tiene precedente. Nosotros tenemos un año luchando en todas las instancias, Delaware, la Corte Superior de Apelaciones, y nadie ha querido ir al fondo para decir, ¿somos alter ego? ¿Somos acreedores o no? Eso nos ha llevado ya a introducir un grid of mandamus en la Corte Suprema de Justicia, recayendo en mí, siendo el primer abogado venezolano que lleva una acción semejante en los 267 años que tiene la Corte Suprema de Justicia funcionando. Es un orgullo a medio término, porque yo hubiera querido que la directiva de la PDVSA ad hoc, que son los líderes del paro, que se erigieron como los paladines de la masacre petrolera e hicieron su carrera política sobre muertos, sobre la muerte y no sobre la vida, se hubieran sentado con nosotros, no desde un punto de vista estratégico, y ver las cosas diferentes. Y todavía hoy, yo creo, porque los trabajadores están totalmente abiertos a un arreglo, no se quieren chupar a Citgo, no quieren empujar a Citgo a una liquidación a trocha y mocha, todo lo contrario. Quieren que se les reconozca y que empiece el proceso de sanación de los daños que sufrieron, de los cánceres, de los infartos, de los carcelazos, de los exilios apresurados entre luna y gallos como este servidor y miles de más trabajadores que han tenido que ir a los 4, 5 confines de la tierra a poner a trabajar taladros que no son los nuestros. Entonces, es importante para tu audiencia, es importante para el país que te sigue, que sepan el talante de nuestra intención y cuán constructiva todavía puede ser. Y esta gente se opone completamente. Y uno se pregunta, porque como dicen por ahí, donde van los reales, ¿no? Como dicen los franceses, cherchez la femme, sigue a la mujer. O sea, donde va el dinero es donde van las razones. Porque esta gente que tiene 25, 20 años pregonando el desastre que ellos mismos cometieron con un paro que sabían que iba al fracaso y que no iba a prosperar y que no iba a sacar a Chávez del poder, no tienen la vergüenza ni la ética de por lo menos recibir a los trabajadores y decirle al tribunal de la subasta, esta gente nosotros creemos que es considerada. No, ellos están trabajando con el gobierno de Maduro simplemente para saber cuánto sacan de todo esto. Así hayan 20,000 contratos de confidencialidad, eso se va a saber. Eso se va a saber. Y nosotros hemos recibido de esta misma gente que fueron los líderes del paro un acoso de bufetes que cobran millones de dólares mensuales, que está pagando la PDVSA ad hoc, que están saliendo de la arca de Citgo para tratar de matarnos a nosotros. ¿Pero qué alegan en las demandas? Ellos alegan que ellos no son los patronos. Ellos alegan que nosotros tenemos que ir al estatuto de las formalidades de las compañías extranjeras para nosotros tener que citar a Petróleos de Venezuela en Venezuela y que ellos se hagan parte de esto, cosa que es irrita, porque entonces lo mismo tendría que hacer Cristalex, ConocoPhillips y todo el concurso de acreedores para allá que están atacando directamente a PDVSA Holding como empresa domiciliada y dentro de la jurisdicción de este país. Cuando nosotros hemos insistido en que eso no es aplicable, las cortes simplemente lo que han hecho es irse a triquiñuelas procesales. ¡Ay! Este documento no lo leíste, no lo publican en el docket, piensan que nos vamos a tragar. En diciembre de este año la Corte de Apelaciones quiso desestimar nuestra demanda. Tenemos dos, una por el reclamo por daños y perjuicios como PDVSA siendo parte del aparato represor del chavismo, que lo es, y la segunda un mandamos donde le estamos diciendo
al juez Stark que reporte las etapas de bancarrota que se han cumplido. Eso provocó la revisión de noviembre. Hay a propósito, operación Morrocoy, que nosotros estamos atacando en este momento. Y con respecto a nuestro reclamo, base a nuestra insistencia que no nos pudieron sacar por triquiñuelas procesales, la misma Corte Colegiada me dice en el último auto que tengo que ir a la Corte Suprema de Justicia. En la Corte Suprema de Justicia yo no estoy demandando a PDVSA Holding, estoy demandando al Tribunal Tercero de Apelaciones por problemas graves dentro del procedimiento, y le estoy diciendo a la Corte que devuelva las actuaciones y le pida a la Corte que cite a PDVSA Holding, que ya ha sido citada, servida de pleno derecho. ¿Y qué crees tú que puede ocurrir ahora? ¿Cuáles son los pasos que están en estos momentos? Estamos en abril del 2025. Recuerden que el caso ya en corte empezó y es un litigio extremadamente complejo. Fue en el año 2017 con Crystalex, que es una minera canadiense que, repito, fue la que le quitaron los bienes en Venezuela, y luego ellos decidieron recoger el dinero, cobrarlo, pero cuando sale el tema este del alter ego, se pegan ahí otros acreedores, como bien lo hemos dicho, ConocoPhillips, Rusoro, empezaron a salir todos, Koch Industry, y total que el reclamo de deudas no incluye tampoco, que eso no lo hemos hablado, Leroy, es que llegó un momento en que el número de deudas que se iban sumando, superaban los 21.300 millones de dólares para un momento determinado, ¿ok? Y Citgo se había estimado el precio, pues hay varios estudios, pero los que mejor daban eran entre 11.000 y 13.000 millones de dólares, y que también que hiciera referencia a esto. El año pasado había nombrado a este hombre, al Special Master, que es un señor llamado Roberto Pincus, que es el encargado de supervisar la subasta, ver quién pone, quién no pone, y revisar también el proceso, porque había una oferta de 7.300 millones de dólares de Amber Energy, que es Elliott Group, del que estaba hablando ahorita. Luego esa oferta fue criticada porque era muy baja, poco transparente, etcétera, muy rara. Además fue muy rara. Luego en diciembre del año pasado se relanzó una nueva subasta, recuerdo, y se le dio acceso a otros grupos financieros y operativos que estaban tratando de buscar la vía de ponerle la mano a Citgo. Se hicieron unas recomendaciones finales que todavía están por allí. Este señor Pincus. Pero el problema fue que en la medida en que iba dándose ese tema de la subasta aprobada por el juez Stark, fueron creciendo los acreedores, ¿no? Creo que hay hasta ahora 17 aprobados por corte, me lo vas a comentar ahora. Y esas demandas juntas llegaban, por ejemplo, Crystalex eran 970 millones. Conoco, 10.000 millones. Luego venían los otros, los de los bonos. Los otros acreedores como Gramercy, hay una que se llama Distress Opportunity Fund, los que nadie sabe cómo se llaman, pero que también están allí, los bonistas, y hay unos bonistas que están haciendo así como por grupos pequeños aquí ahora, demandas nuevas que salen todos los días. Y el juez ha bloqueado a algunos que no forman parte del grupo de acreedores y han dejado pasar otros como por arte de magia, como tú dices. En estos momentos el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos mantiene todavía la licencia favorable, que el caso sigue activo, que la demanda sigue andando, que la subasta es reestructurada, está en marcha, y que se están enfrentando una serie de tácticas para retrasar, y eso me pregunto si es bueno o es malo, como la gente dice, ¿y ahora? Todo lo que está pasando, Mayborn, para la nación venezolana, para la nación que tiene las reservas de petróleo más importantes del mundo, más inclusive abundantes que las que tiene Saudi Arabia, que es el principal productor de petróleo, es una debacle, es una tragedia de proporciones históricas inimaginables. Lo que con gente con la propia o adecuada sindéresis pudiera hacer en el gobierno con esos recursos, la reparación de la miseria y de llevar el país hacia una nueva infraestructura y unas nuevas relaciones económicas, es una promesa que es fallida.
Nosotros, lamentablemente, como hace un siglo, así como nos invadieron le invadieron a Cipriano Castro las aduanas y tomaron posesión de lo poco que mandábamos afuera, que era cacao, plátano, o azúcar o whatever. Así estamos nosotros ahorita. Nosotros estamos ahorita, somos la res en el matadero esperando ser este, descuartizada. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, Pincus quería acelerar en diciembre, noviembre y diciembre del año pasado a Elliott Group, que es Amber, que era formada, pues, Elliott Group es un grupo capitalista activo dentro de Wall Street, que se llaman inclusive lo que se llaman investors activists, que simplemente llegan, compran, implotan la propiedad y la descuartizan en 3, 4 pedazos. Esta compañía que ellos crearon están formada por antiguos ejecutivos de la ExxonMobil y bueno, querían dar $7 billones por unos activos que están estimados en $23 billones. Aparte de eso, toda la situación que no iba a pasar por los controles del gobierno, entonces yo creo que ahora mucho menos eh, se tuvo que detener, ¿no? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que los bufetes que estaban eh, asesorando a Pincus, que cobraban alrededor de $20 millones mensuales a todos los grupos de demandantes, de acreedores, fueron despedidos. Yo creo que Pincus ha debido ser despedido también. Y él ha vuelto a las mismas prácticas confidenciales, Stalking Horse, confidenciales de agreement, como te dije al principio, Stalking Horse es un macho de la partida secreto que es legal dentro de la legislación americana, pero que eso rebota con el hecho de que se están vendiendo activos energéticos que con una situación de seguridad nacional de este país, donde el estándar de requerimientos es muy alto y demandante. Y en el medio de ese huracán está Venezuela, tenemos a esta gente que está aquí, que no está haciendo nada, simplemente están en un velorio del cuerpo presente a ver qué sacan personalmente de todo esto. Estamos nosotros, estamos peleando con molinos de viento en una David versus Goliat crudo, implacable, en una demanda que está siendo sostenida por el granito de arena de todos los trabajadores víctimas que han querido que esto se lleve adelante. Que no tenemos lobby, que no tenemos acceso a Pincus, que jamás lo vamos a tener y que lo único que nos llena de satisfacción es esto, ¿no? El hecho de que estamos, a pesar de todos sus defectos, en un sistema judicial que pudiera ser justo con nuestros reclamos. Vuelvo y repito, Venezuela en su división radical no tiene oportunidad de oponer nada que no sea consentir lo que está pasando. Y es triste. Si hay una decisión política, yo diría que las deudas privilegiadas que tiene PDVSA, empezando por nosotros los extrabajadores, debiera ser el escudo que paralice y que haga enervar esta voraz, avara intención de tomar las propiedades de PDVSA en el exterior por parte de estos grupos económicos y tratar de llegar a un convenimiento de pagos y preservar la titularidad de estos assets productivos para la nación. Eso no hay la intención. El silencio, y aprovecho este espacio con todo respeto para decirle a la señora María Corina Machado, que a todo evento es la líder legítima de la oposición, que por favor ponga su vista
en las actuaciones de esta gente, porque ellos son ilegítimos. Los que están ahorita en la PDVSA ad hoc se cayeron por su propio peso. O sea, el gobierno de Guaidó no llegó a nada, que no fuera nombrar embajadores, recibir ayudas de la USAID, y creo que le mandaron $100 a cada médico, eventualmente, no a todos los médicos. Es lo que tengo entendido, pero ella es y sigue siendo el factor legitimante de la oposición, quien tendría toda la legitimidad para auditar lo que está ocurriendo en PDVSA Holding, para tratar de entender el proceso que está ocurriendo, la tragedia hacia donde vamos, a este suicidio ballenero en masa, a donde nos estamos aproximando, y que ella pudiera de alguna u otra forma cambiar la estrategia que tenemos, que simplemente contemplativamente ver cómo nos descuartizan las propiedades que nos quedan en el exterior. Pero desde el punto de vista jurídico, María Corina podría hacer algo, porque ahora la titularidad, que como dices es bien oscuro todo, es una junta directiva que se nombró por internet de lo que queda de reminiscencias de aquella asamblea del año 2015 y que los Estados Unidos lo reconocieron junto a otros países. Pero de ahí en adelante, muchos de esos que estaban allí ya no están. Los que quedaron fueron dos señoras que todavía nadie sabe. Dicen que están en España una y otras andan por ahí, pero lo que tienen es un presupuesto para el funcionamiento que nadie sabe tampoco qué hacen. Comunican por Zoom, creo, de vez en cuando. Mira, no jurídica y políticamente. El gobierno de Trump ha dicho que reconoce la elección ganada por Edmundo González y ella. Ella, en medio del derrumbe de esta asamblea que no representa a nadie y de este señor que no es presidente de nadie, ni siquiera en su casa, el señor Guaidó, ella tiene toda la autoridad política para incidir e influenciar a la OFAC y al Departamento de Justicia a que haga un cambio y que se reevalúe esta situación. Y que ella pudiera inclusive lograr que se nombraran unas nuevas autoridades en PDVSA ad hoc de inmediato. Ella lo puede hacer. Ella tiene los mecanismos y tiene la entrada y el reconocimiento de este país. Y solamente ella, en el peso que tiene dentro de la opinión pública venezolana, tratar el tema y pedir cuentas, ya está haciendo mucho para tratar de cambiar las cosas. Pero ya va, la Roa, ¿en base a qué decisión, o sea, qué es lo que basa para que sea María Corina, que no pudo ser candidata porque el régimen la inhabilitó a tomar decisiones, o es que tiene que ser la MUD, que está ahorita en plena efervescencia? Yo creo que pudiera ser el presidente electo González con ella, que está inspector de la vicepresidencia. Pero no, él nunca asumió y él nunca, y ahora está para... Él no asumió, pero él puede crear un proceso de revisión y exhortar al gobierno de los Estados Unidos políticamente a que se haga algo. A que se haga algo, porque definitivamente esta Asamblea Nacional no existe y hay un vacío de poder ahí. La gente que está en la PDVSA HOC, sin importar que le hayan extendido su licencia y que están ahí, son ilegítimos también. Y no solamente no son ilegítimos, no están haciendo nada para salvar el activo. Nada. Claro, porque es que son ilegítimos, porque el régimen es ilegítimo y la representación que correspondía a Guaidó, que está en Miami viviendo, parece que muy cómodamente, pues ahí... Está practicando tenis, creo que también todos los días, o sea, se está cuidando. Paddle. Pero a todas estas, en estos momentos, y para que sepa la gente qué mal estamos, ¿ok? No para que se depriman, sino para que sepan, para que conozcan. ¿Tuviste la película esa muy famosa de los 90, Thelma and Louise? Oh, sí, la vi. ¿Tú te acuerdas cómo termina la película? Que es un carro a toda mecha, que ellas, cuando ya la policía las va a capturar, se van a toda mecha y brincan al vacío por el cañón del Colorado. Y de ahí termina la película. Nosotros todavía tenemos tiempo de frenar el carro.
Exacto, pero para que la gente entienda lo complejo de la situación, en este caso de Citgo, PDVSA y todas estas creencias del Estado venezolano, claro, esto lo utilizan los chavistas para decir, bueno, como me pusieron sanciones, yo no tengo plata y no cumplí, pero a mí me gusta pagar, solo que no tengo plata para hacerlo. Pero en el caso de PDVSA, realmente la República Bolivariana de Venezuela, que es el ente jurídico, tienen en Estados Unidos por lo menos 80 demandas activas en los tribunales de los Estados Unidos por diversas razones. Hay por expropiaciones, las deudas impagas, que son muchas, los acreedores buscan en todo momento recuperar cualquier dólar que puedan meterse en el bolsillo, que incluyan esos contratos que fueron no pagados por PDVSA o contratos que eran de Citgo y que luego mutaron, etcétera. El otro punto clave es la corrupción y las sanciones, ¿ok? Los casos de corrupción relacionados con PDVSA, pago de soborno, lavado de dinero, violación de sanciones estadounidenses han generado una enorme cantidad de demandas civiles y penales que espantan. Y otro asunto que también debemos entender está lo de los activos bloqueados, ¿no? Los litigios que están detrás de eso, y por supuesto no podemos olvidar los bonistas, más o menos para que calculemos, porque esta cuenta nadie la ha hecho, Leroy, y no sé si la van a hacer. Los montos de los 17 acreedores de Citgo, de DB Holding, suman 21.300 millones de dólares. Eso es uno de los casos que se han generado desde Nueva York, Texas, allí y que están siendo lidiados en Delaware. Las expropiaciones, por ejemplo, Cristalex, 970 millones. Conozco dice que a veces que pudieran ser 23 billones, inclusive, Mayborn, debido al daño emergente y lucro cesante, o sea, todo lo que ellos... Acuérdate que Conoco presentó libros en rojo después de la expropiación de José por 7 años y prácticamente Conoco tiene que hacer el merger con Phillips Petroleum para salvarse. Ahora se volvieron a desprender, pero ellos son una de las, para mí, yo intuyo de una manera jurídica, ya no hablando políticamente, sino que ellos son una de las grandes piedras de tranca y un lobby decisivo que ha parado el otorgamiento a otras personas, porque ellos para mí, ellos tienen la aspiración de operar. ¿Me entiendes? Que no las tengan todas consigo, que no son los únicos, que no son los originarios, pero ellos tienen que entender que PDVSA no solamente tiene acreedores en los Estados Unidos, hay acreedores en Londres, hay acreedores en Ámsterdam, en La Haya, en donde ha tocado el negocio petrolero internacional, que nos costó un siglo de desarrollo. Ahí hay demandas locales también. Está también ExxonMobil, por la expropiación de ExxonMobil, que que ellos no se han interesado en participar, pero están esperando, digamos, perro viola techado, están en una situación de esa. Tu pregunta, ¿qué podemos esperar nosotros en un país dividido como el que tenemos, donde no hay un centro de poder autónomo y soberano? Nosotros estamos peleando con un pulmón vacío, ¿no? Es cuestión de la habilidad de los dirigentes, la capacidad de liderazgo emergente que tenemos, que digamos que es legítimo de hacerse valer, cosa que yo no he visto que ha ocurrido a nivel de los Estados Unidos, porque no es en la Puerta del Sol ni es en Quito, es en Washington donde uno tiene que hacer valer lo que uno es, y eso es harina de otro costal. Jurídicamente, creo que nosotros en Petroamigos y la familia petrolera está haciendo lo conducente para tratar de que haya una revisión, y estamos optimistas que eso ocurra. Y estamos luchando porque eso ocurra, no solamente a nivel de Corte Suprema, sino que tenemos otras acciones colaterales que nos reservamos, y ya tú te enterarás en tu fuente y ya nosotros te comunicaremos también con mucho gusto las cosas que vamos a hacer y que vamos a atacar. Creo que la incorporación de otros sectores de la vida nacional, profesores universitarios, el clero,
esa gente que también forma parte del tejido nacional debería pronunciarse y han estado muy pasivos, ¿no? Bueno, son 26 años de dictadura y todos estamos muy golpeados porque aquí el que tiene el mazo ya sabemos quién es, pero que debería haber en la composición espontánea de nuestra nacionalidad ya empezar a advertir esto, empezar a cuestionar lo que está haciendo esta gente que dice que nos representa, pero que representan es a un grupo con intereses políticos y personales muy bien definidos. No representa ni siquiera la familia petrolera que dijo representar. Y por eso ese elemento político se mezcla con lo jurídico a nivel nacional, del telón, del drama, del teatro, del escenario, cortina hacia atrás, donde de una manera u otra nosotros tenemos que tocar la campana y decir, epa, un momento, ¿qué está pasando aquí? Epa, ¿cómo se está manejando este proceso de bancarrota? A nosotros nos han dado la posibilidad con un activo que genera billones de dólares de no poder pagar esas deudas. Nosotros pudiéramos hacer asociaciones con Conoco estratégicas y eso ampliaría la gama donde nuestra gasolina pudiera ir y eso crear un fondo. Ha dicho algo importantísimo. Este país tiene billones de dólares confiscados. En la historia de este país nunca le han dado de regreso el dinero que ha confiscado y es dinero no del narcotráfico, que ahí no tenemos nada que hacer, son dinero confiscado por mala praxis o corrupción gubernamental. Y nosotros pudiéramos ir y decir, bueno, vamos a disponer de esos dineros y pagamos a nuestros acreedores. Tener esa imaginación, esa visión. No cuánto me queda a mí de todo esto y después entonces me compro un perro bulldog y le compro el otro y entonces hago una cría de caballos de paso o X. Es ir más allá de lo que el español creía que iba a hacer después que se conseguía el dorado. Todavía somos víctimas de esa vaina. Maybor, me perdona. Este, Crearon una estrategia nacional que es importante y que pudiera inclusive impactar en la liberación política de Venezuela. Aprovechar este momento en una estrategia de judo para nosotros brincar sobre, invocar el mayor interés nacional y decir, bueno, aquí hay que reajustar esto y nosotros poder decirle a la administración Trump que tenemos la seriedad, la idoneidad como país para plantarnos y decir, bueno, vamos a organizar esto y vamos a organizarlo de una manera constructiva. Y lo peor o lo mejor del caso es que la administración Trump pasada y presente nos está dando esa oportunidad, ¿no? Pero mientras estemos pensando en que esta noche vamos a hacer una vigilia porque viene la época, la Virgen del Valle, yo soy católico y creo en Dios, pero hacen falta muchas cosas para conseguir la paz, como dice la canción, ¿no? Entonces, por un lado estamos nosotros los petroleros en la vanguardia librando esta lucha con las uñas y un país que está dormido nada más esperando ser ejecutado. Y es propicia la ocasión. Y lo primero que hay que hacer es revisar esa directiva, qué es lo que están haciendo por nosotros. Yo creo que la gente que es legítima en la oposición tiene ese poder. No tiene que pedirle permiso a la administración Trump, pero sí pudiera incidir en que la administración Trump vea lo que está pasando y vea lo que está pasando en esta subasta horrorosa, lleno de misterios, que parece la casa de la familia Monster, pues salen dragones, murciélagos, chiripas y donde sea, y ver que está ocurriendo no solamente con una propiedad importante para Venezuela, sino indispensable para este país, porque es energía, y este país camina con energía. No puede interpretarse, sino no es concebible que un ciudadano vaya como tú a la bomba Citgo en Filadelfia, que hay muchísimas, y lo que pueda comprarse es un cocosete y esperar que lo auxilien porque la bomba no tiene gasolina, ¿no? Y eso es un riesgo que hay si no se maneja bien. Claro. Es una situación que tiene más preguntas que respuestas. Igual que todo lo que nos está pasando a los venezolanos. Tiene muchas preguntas y hay muchos responsables también. Es correcto, Maybor, es Muy correcto. responsable. No, o sea, el régimen
desde el 99 para acá, es responsable tal vez del 90% de todo. ¿Ok? Porque Venezuela se convirtió en un hueco, en una desgracia. Y esa desgracia, recuerden, no solamente el caso de Citgo, no solamente ese. Recuerden que no se pagaron a los bonistas, se emitieron esas líneas de bono 2020, 2017, 2036, 2000, todas esas emisiones de bonos que luego el Estado no pagó, y no pagó no solamente eso, sino que el tema de la corrupción que aquí en los Estados Unidos hay casos civiles y penales de corrupción bárbaros. No solamente fue el ampón de Roberto Rincón, de Abraham Chiera, de toda esta gente, sí, que allí hay dinero que el Estado tiene, sino otros casos. La Corporación Venezolana de Guyana tiene casos aquí. El Banco Central de Venezuela tiene un montón de casos acá. Corrupción, manejo inapropiado de los fondos, robos, ladrones, por doquier en la época de la Gran Venezuela. Y todavía, recuerden que había un caso bien interesante que eran de todas las empresas y que yo les llevé información. Si quieren buscar ahí en el blog, hay data suficiente para que lo vean en mi blog Venezuela Política, porque en un momento el PDVSA, a través del 010, empezaron a hacer una denuncia sobre un tipo que es presuntamente, digo presuntamente porque pues todo como fue muy raro, había vendido los sistemas de código a las grandes empresas como Lukoil y muchas grandes para comprar a beneficio esos petróleo, el crudo. Y hicieron un extraño documento, como todo es raro, aquí en la corte, y uno de los que murió bajo custodia del Estado, Nelson Martínez, era el que había firmado el documento, pero bueno, allá preso, pues que si lo firmé, que si no lo firmé, total, que esa demanda se cayó en apelación, aunque hay un grupo que todavía sigue alimentando esa tesis. Pero allí hay de todo. Eso querían 10.000 millones de dólares, más de este hombre que también estaba vinculado a personas bastante oscuras. Es decir, todo es una mezcla, es como una especie de pozo de caimanes y todos caminan más o menos buscando sus propios intereses. Lerua, te quiero agradecer por haber estado con nosotros e invitarte una vez más, porque cuando se reactive, vamos a ver qué es lo que pasa allá, pues quisiera tenerte y también analizar todo el tema petrolero, que es muy interesante para los venezolanos y para los que no son venezolanos, pero quieren que la causa Venezuela camine hacia un lugar donde haya más luz y más libertad. Mil gracias. El placer es mío, Maybord. Cuídate mucho, te necesitamos esa voz, ese análisis, esa denuncia, y no solamente tu estilo, sino tú no denuncias, sino que tú propones alternativas y creas un debate y dejas a la opinión pública pensando. Y es el poder de la intención el que nos va a sacar de todo esto. Pidamos que después de la tiniebla venga la luz, post nubila febus. Y muchos cariños para ti. Gracias en nombre de la muy sufrida familia petrolera y de la historia. Vamos a ver cómo la historia nos bendice después de todo esto. Así es, un abrazo. Un gran abrazo. Y quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión del día de hoy. Ya vieron, Citgo, Citgo, repito, era un orgullo. Y hoy en día es un problema enorme y parece una piñata donde todo el mundo quiere agarrar un poquitito, sin importar absolutamente nada los intereses de Venezuela, porque Venezuela también está secuestrada. Vamos a seguir hablando de este tema y muchos otros más. Mil gracias a todos nuestros moderadores por haber estado participando en el superchat de YouTube, que es el más inteligente de toda la red. No hay pensamiento crítico, sentido común. Eso es lo que nos define. Nos vamos también pidiéndoles que por favor den un like, suscríbanse al canal,
sean miembros y participen en nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades sin Filtros. Chao, chao. Nos vemos en la próxima emisión y nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Chao, chao. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.